Muy buenas amigas y amigos y bienvenidos al cuarto capítulo de Syberia The World Before. Bueno gente, ya sabéis que en el anterior capítulo, mejor dicho, estuvimos en la Academia de la Música, ¿vale? No, al final hicimos el puzzle de arreglar los autómatas y de arreglar el piano y etc, etc. Y conseguimos unos documentos de Dana Roze y en ellos tenemos una dirección. Así que nada, a ver a dónde nos lleva. Así que nada, familia. Dice, Kate está buscando el hogar de la infancia de Dana, que se encuentra en alguna parte del legendario puente de la niebla de Vaghen. Ahora que está cada vez más claro que tienen algún tipo de relación, Kate está más decidida que nunca a encontrar a su doble. Otoño de 2005, gente. ¡Let's go! I say, this is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know, Oscar. I promise I'll let you out as soon as possible, okay? Esa está flipando, como diciendo, ¿con quién coño está hablando, verdad? Qué bueno. Bonito, los paisajes. Las pistas que nos brinda el juego. Vaghen, Brook der Nebel, Puente de la Niebla. Otoño de 2005. Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy, el número 20. It was number 20. Vale, familia, el número 20, perfecto. Un momentillo. One moment, please, gente. Vale, vámonos. Bajamos. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. Es como si lo hubiese renovado. Vale, observar, subir, mirar y subir. Vale, vamos a mirar. Bueno, ya que nos manda por aquí... Bueno, si vamos a mirar, luego ya observamos. Vale, número 16. Vale, family. Vámonos para adelante. Observamos aquí. A book about Vaghen's history during the war. Bueno, Maybe it could be useful later. Vale, podría serme de utilidad más adelante. Vale, ok. Espérate, por aquí teníamos algo. No teníamos nada por aquí. No. No. Por aquí no teníamos nada. Vamos para adelante. Vale, miramos aquí. El 18. Con que el siguiente debe ser el 20. Mi gente, vámonos. Vale, quiero ver si tenemos algo aquí. Vale, leemos por aquí. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Están bastante enfadados con el ayuntamiento. Llamamiento a todos los residentes y minoristas de Vaghen, ¿vale? Cartel de protesta, mejor dicho. Amar nuestro puente de la niebla por dentro y por fuera. Desde el abajo firmante Comité de Bienestar del Puente de la Niebla, por la presente, presentamos contra la política del ayuntamiento de convertir Vaghen en una ciudad museo. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Cediendo financiación pública solamente para reformas exteriores, con el objetivo de atraer al mayor número posible de cadenas de bajo coste. Esta política injusta va en detrimento de los propietarios, del pequeño comercio y de los artesanos del distrito del Puente de la Niebla. ¿Por qué debería preocuparnos? Porque los propietarios del distrito del Puente están teniendo que vivir y trabajar en condiciones insalubres, a pesar de las repetidas peticiones que se hicieron al ayuntamiento para crear un programa de financiación más justo que cubra las reformas interiores.
Si permitimos que el ayuntamiento continúe con su política injusta, pronto no quedará ningún residente en el distrito del puente. Solo quedarán fachadas bonitas, cascarones vacíos y tiendas de recuerdos baratas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Para conservar nuestro espíritu comunitario y el pequeño comercio que vende auténtica artesanía de Vaghen, le solicitamos al ayuntamiento que cree urgentemente un programa de financiación para las reformas interiores que priorice a los vagueníes. Cabe destacar que la única financiación para reformas interiores del distrito del puente data de justo después de la Segunda Guerra Mundial. Se llevó a cabo de forma apresurada tras la destrucción parcial del puente durante la liberación de Vaghen. Hoy, la inmensa mayoría de las propiedades del puente no son habitables. Únete a nuestro grupo de presión en pro de la financiación para las reformas interiores de los edificios históricos del puente. Concentración en el ayuntamiento el lunes 21 de noviembre a las 10 de la mañana. Debemos proteger la comunidad y salvar la vida de nuestra hermosa ciudad. El Comité de Bienestar de los Residentes y Minoristas del Puente de la Niebla, Reta Spies, el tal, para solicitar tal. Vale, perfecto. Volvemos. Por aquí no tenemos nada. Yo creo que solo era eso. Vámonos. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos algo que hacer. Entérate de las últimas noticias de Vaghen. Inspeccionamos. Esto es una tienda, locos. Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. A gift shop. Vale, una tienda de regalos. Volvemos. Miramos por aquí. Ese es el número 20, ¿eh? Ahora volveremos para atrás. 22. El número 20 es ese de allá atrás. Vale, quiero ver si tenemos algo más por aquí. No me deja ir por ahí. Vale. Por aquí podemos bajar. A ver, vamos a bajar. Ahora subimos otra vez. Vale, leemos. Aviso de tormenta. Aviso de tormenta. A todos los habitantes de Vaghen se espera que una fuerte tormenta azote la ciudad a partir de esta tarde y a lo largo de toda la noche. La municipalidad recomienda a todo el mundo permanecer en sus hogares con las persianas totalmente bajadas, así como cancelar o posponer cualquier plan en el exterior. Todas las actividades culturales al aire libre, sobre todo las que se celebren en el Dombre y las montañas circundantes, quedan prohibidas por decreto municipal durante 24 horas prorrogables. Ayuntamiento de Vaghen, Concejalía de Turismo, Ocio y Cultura. Protests in the neighborhood and a big storm coming tonight. Vale, I sure gente. wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Vámonos para Anyway, arriba. I'd better focus back. Esto era lo último que nos quedaba, ¿vale? Así que inspeccionamos allí en la tienda. Miramos el número. Aquí, mirad. Exacto. There's number 20. Dana's old house. La casa de Dana. Vale, habla con la vendedora de la tienda de Eagle. Entramos, family. Guten Tag, Fraulein. Vale, quiero inspeccionar. Y ahora hablamos con ella, ¿vale? Observamos. All our gifts are handmade by craftsmen in Vaghen. Vale, para artesanos vagueníes. Vale, vale. Para atrás. A ver, ¿tenemos algo más por aquí? Por curiosidad. Si hay cositas, sí. Es la tienda de ellos, ¿eh? Lo que More pasa que ahora... gifts. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Lo que pasa que ahora pues se vende otro tipo de cosas. Como estáis viendo. Vale, quiero ver si tenemos algo, ¿eh? Por curiosidad. Mirar aquí. Recuerdo local. Made in Vaghen. Fábrica Don Vaghen. Está chulo. Vale. Ahora sí, hablamos con la mujer esta. Con la vendedora.
On holiday in the region, Fraulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. Frau Heigl at your service. I noticed you were looking at a souvenir, Fraulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fraulein? Well, I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... Esta la So her compró el name was otoño Dana pasado. Roze. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. But don't you live here? No, my husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. El pogromo. You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vaghen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organised riots against Vagrants on false pretexts. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Vale, los daños. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. De ahí la nota que hemos leído antes. There'll be nothing left but bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses. ¿Quién entra por ahí? It's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house, so we used the upper floors for storing. Really? And now that you mention it, I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Qué casualidad, oye. Would you mind if I went upstairs to take a look? Unless you would kindly bring the photos down yourself. Well, I can hardly leave the shop unattended while I go... I don't even know you, Fräulein. Okay. I see. In that case, would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fräulein, but I don't know you enough to trust you. No nos I'm dejan. very sorry. Now, if you'll excuse me, Fräulein, I have a customer. Vale, pues tenemos que buscarlo en la vida a I ver cómo... conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper, Kate Walker. How are you going to access the upper floors now? I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. I conclude I can trust Vale. you on that score, Kate Walker. Vale, tendremos que salir fuera seguramente. Vamos a inspeccionar aquí un momento. Por ahí.
Aquí había otra entrada. A ver. It's right in Frau Heigel's line of vision, too. I'm gonna have to draw her away if I want to sneak through that service door to the upper floors. Tendré que alejarla de allí. Pues hay que liarla o algo, ¿no? A ver. Vale, aquí me ponía inspeccionar dónde. Ah, eso de ahí. Aquí. Usar, hostia. I was not conceived to perform this function, Kate Walker. Must have got it wrong. No tenemos nada. I doubt I can be of any assistance here. A ver si esto es una moneda. Vale, vale. Era una moneda. Vale, vale, vale. Que es para atrás. Un recuerdo barato. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vaghen. Este recuerdo no fue fabricado en Vaghen. One thing's for sure, this souvenir Vale. wasn't made in Vaghen. Whoa! That's one shrill version of the hymn of Vaghen. Vale. Un recuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Y si vamos a la tienda? Encuentra el modo de usar la entrada de servicio. A ver. Vamos a la tienda. ¿Con esto? No tengo ni puta idea. Pero si nos hace coger eso, no sé. A ver. Vale, vamos a inspeccionar aquí otra vez. Amigo, pues como que lo que hemos cogido es para esto, loquetes. Para ponerlo aquí. Vale, el artículo este, gente. Vale. Vale, 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 vale. De ahora que lo escuche. De ahora nosotros aprovecharemos y cogemos la puertecica. Vale, vale. What's that awful noise? Excuse me, sir. Excuse me. Ahora desaparecemos y aquí nadie nos ve. Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Why Vale. don't you try to locate Dana Roze's room, Kate Walker? Then you can look for more clues about her. Good idea. Let's just hope Frau Heigel won't come up. Vale, vamos a pipear. Vale, aquí luego también podemos subir, entrar, entrar. Vamos a ir primero a esta de aquí. Y luego ya vamos viniendo por aquí. Si se pueden entrar, claro. Vale. Inspeccionamos. This is where Frau Heigel must take her breaks. Los Rowe y los Zimmer. Y los Zimmer. In remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Signed, Adam Z. Por Adam Zimmer. Vale. Aquí aparte de esto no tenemos nada más. Las gafas. Y listo. Vale.
Observamos allí. Dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Vale, no es de extrañar. Aquí. More stock for the shop. Vale. Aquí tenemos para salir, ¿no? Sí, aquí tenemos otra puerta. ¿What? Espera. ¿Qué puerta es esta? ¿No nos deja entrar? Sí. Vale, que esto no lo habíamos visto. Lo he visto ahora de repagilón cuando hemos salido. La casa tras el bombardeo, family. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vaghen. Tras el bombardeo que precedió la liberación. May 1945. Vale, aquí tenemos la fotico esta y, por lo visto, nada más. Vale. Vamos para aquí adelante. Si hubiese algo más. Aquí tenemos otra puerta. Que no sé dónde nos lleva. Ven para aquí, ven. Ven para aquí, Kate. Vamos a abrir. Vale. Esta y esta, vale, ya lo hemos visto esto. Esto es para bajar. Vamos para aquí. Tendremos que subir, creo yo. Sí. Vámonos para arriba. Y misma operación. Vale, aquí no podemos pasar para esta de aquí porque está la silla y la escalera. Así que entramos por esta. Vale, misma operación. Perfecto. Vale, observamos. Ahora vamos a observar ahí. A ver si tenemos algo por aquí. El espejo, miramos. Vale. Nothing of interest in here. Aquí no hay nada interesante, ¿no? Nothing of interest in here. Pues entramos para la otra habitación. Joder, si hay palomas y todo. Hostia, eso está jodidito, ¿eh? Sí. Aquí hay una foto. Just what I needed. Justo lo que necesitaba. Y esto está Just what I abajo, pero needed. arriba. Vale. Está abajo. En una estantería. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. ¿Estará arriba quizás? No tenemos nada por aquí. ¿Salimos? Inspeccionamos. Vale, la familia Roze. A family portrait. That must be Dana with her parents. Exacto. Vale. Volvemos porque no hay nada más, ¿no? No. Vale. Tenemos que salir por aquí, por este lado otra vez. Vamos para aquí. Vale, y justo abajo pues tenemos... Dice que eso es justo lo que necesita. Encuentra la antigua habitación de Dana. Vamos a ir arriba. Vale, aquí no tenemos nada más. Subir, vente para aquí. Sube.
Esto está tapiado, tío. It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation works Frau Heigl spoke of. Vale, esto lo tenemos cerrado, entonces tenemos que bajar. La habitación de Dana es abajo. Vale, esto no es nada, ¿no? Es que aquí hay como una agenda aquí, pero no, es un libro, vale. Vámonos para abajo. Porque esto está aquí. Pero abajo. O sea, aquí. O sea, será aquí. En principio. A ver. Aquí. Está. Está justamente aquí, tío. Está ahí. Vale, Dana en su habitación. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. El dormitorio está en el desván. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. Su habitación da al norte. El dormitorio está en el desván y la habitación está orientada al norte. That's it, Oscar. I think I know where Dana's room is. Enlighten me, Kate Walker. Well, one of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Heigl, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Vale, fuera. Tenemos que salir. Vale, encuentra la forma de entrar en la habitación de Dana. Así que tenemos que salir de aquí, gente. Vale. Porque vamos a subir un momento. Tenemos que darle la forma. Bueno, antes de salir del edificio quiero asegurarme otra vez arriba. ¿Vale? De venir aquí. Y esto como lo han tapiado y la habitación tiene que estar aquí. A ver. It's been bricked up. Most likely during the Vale, post-war nos dice lo renovation works mismo, Frau vámonos para Heigl spoke afuera. of. La habitación da al norte. Bueno, vamos a pistear ahora. A ver qué encontramos. Y para abajo. Y hay que salir de aquí y que no nos vea. ¿Estará todavía distraída? Vamos, llevamos un rato arriba y no... Aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Vámonos. Vale, pues esto tiene que estar... Están por aquí en la parte de adelante. Vamos a salir de aquí. Porque si hablamos otra vez con la tía... No nos va a decir nada, ¿no? A ver, vamos a probar. Y ahora salimos. Ahora que no estaba tan ocupada. I hope you won't hold it against me. Vale. Qué tía más hedionda, macho. Qué tía más hedionda. Vale, tenemos que echar un vistazo. Entonces... No sé si va a ser por aquí, por el callejón, o a ver desde dónde le echamos el vistazo. Vale. Vale. ¿Y cómo hacemos bajar eso? Porque hay una escalera de emergencia, pero...
Pero... Oscar, I need your opinion on this. Ahora está la escalera ahí. Ah, that's better. A ver, Oscar, ¿cómo lo hacemos? Campeón. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use La it. forma de usarla. Está bien. Está bien. Better try something else. Mejor intentar otra cosa. Vale. So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Claro, la Oh, última of course. tiene que ser por There is a cojones. high probability that you are not wrong, Kate Walker. No queda otra. Entonces... Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. Mi conjetura, dice. Ten cuidado. El Oscar. The second floor windows will be of no use to reach the staircase. Está tapiada. Vale, aquí no tenemos nada, no más. Esto lo tenemos todo visto. Bajamos para abajo. ¿Y estas? Well, we can't get to the staircase from the Tampoco. first floor windows. ¿Y cómo lo hacemos? Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are obstructed. Las han tapiado todas. Las que dan a la escalera de incendios. The ladder to the first floor is up. It's too high for me to pull down. Looks like there's a mechanism up there to lower the ladder. Parece haber un mecanismo, vale, sí. Pero ahora... Aquí. That drain pipe leads to a ledge that leads to the staircase. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Vamos, se llama Hey, gorda are por you toda la trying to tell cara. me something, Oscar? Por eso te digo. Yes, you are too heavy and Que pesas too mucho. wide, Kate Walker, for the ledge. La madre que lo parió al Oscar, Gee, qué thanks, cabrón. Oscar. Qué bueno, tío. Vale, entonces... So basically, it's not going to be easy to use the staircase to get to Dana's room. There is no other way. Access is denied from inside the first and second floors, and the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain Debido a pipe tu because peso of y tu your weight and tamaño. size. I heard you the first time, thanks. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Usar la tubería Kate, entrar, usar la tubería Oscar. Pues que usen la tubería Oscar. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to Exactamente. climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. Then you just need to activate the mechanism to lower the steps so that heavy me can take the staircase route. Exacto, vale, ¿te has I was enterado? not made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made Que automaton. nos ha salido pijo Come ahora. on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. Nos ha salido How can I pijito. lower myself to scurrying like a rat?
Because you're a fine fellow and my faithful friend? Vale, y tenemos que ir nosotros, loquetes. Qué guapo, tío. Vámonos. Kate Walker, help! I believe I am stuck here. Cambiar de personaje. A veces podrás cambiar entre Kate y Oscar. Para ello haz clic. Vale, perfecto. Lo mismo que con Dana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que cambiar? Stay calm, Oscar. I'm coming. Vale, tenemos que hacerle algo. Inspeccionamos. Se ha quedado atascado, loco. Que se ha quedado atascado, loco. Climbing like a common squirrel. This is a disgrace. Se ha quedado atascado, loquete. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to... Ah! Hang on tight, Oscar. Oh, What? I am Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Madre mía, Oscar. Oscar. Well done, Oscar. La que vas a liar, Glad that loco. you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. I'm also glad you haven't lost your positive attitude. Phew. De lo más curioso, gente. Menudo golpe que se ha dado. That useless body. Now I must find another way. I'm climbing up all over again. Be careful there, Oscar. Qué guapo, tío. Joder, no te pares. ¡Hostia! That can't be good. La palomica ahí. dear. Ah. Now, Miss Pigeon. Venga, señorita, salte de ahí. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? Qué bueno, tío. I guess Que no, I'm que going no, que to no need se help quiere ir. here. Kate Walker, I'm going to... How am I supposed to get rid of that pigeon? No, I don't think so. No, I don't think so. Pues algo tiene que haber por aquí, tío. Aquí. A ver. Una piedra. Y le vamos a Can't darle. throw it at the pigeon, but maybe I can use its... Kate Walker! Sorry, Oscar. Venga, vámonos, loquete. Made our point, I guess. Venga, para arriba, loco. ¿Por qué vas para abajo? Now, maybe this body will be useful in the end. Guau, tío. Digo yo, ¿por qué va para abajo? Claro, anda huevo. Porque hay que bajar el mecanismo. Hay que bajar la escalera. Vamos, que el mecanismo lo tenemos aquí, family. Qué guapo, ¿eh? Oye, qué guapo, tío. Bien pensado. Vale. Perfecto, gente. Ya podemos, loquete. Muy bien. Vale, mirar. ¿Por qué? ¿Que hay algo aquí o qué? Aquí. Usar, observar. Locked, of course. ¿Usar el qué vamos a usar aquí?
¿Qué quieres usar? No. Kate Walker, if I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. This Me is hubiesen highly puesto irregular. mecha. Tuck your head in, Oscar. Esconde la cabeza, le va a meter un If Hans golpe, tío. Wahlberg could see me now. How? 2, 3. ¡Ah! No ha pasado nada. Muy bien, Kate. Undignified. Indigno, indigno. Oh, Se siente my. indignado ahora. Oh my. Really? Is this any way to treat an intelligent automaton? Really, if Mr. Wahlberg could see me now... He would say, "You've saved the day again, Oscar. You've exceeded all expectations by far." Exacto. Mira cómo sabe cómo camelárselo, Kate, a Oscar. Buenas palabritas tiene, ¿eh? Okay, let's try and find out what became of Dana after she left the refuge. Venga, pues a buscar pistas, gente, sobre Dana. Miramos el piano. No doubt about it. This must have been Dana's room. Vale. Vale. Vamos por aquí adelante. Vale, aquí tenemos una puerta, ¿vale? Cogemos esto. Ahora iremos a la puerta. Un diploma, family. It's from the Music Academy. Es de la Academia de Música. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Vale, el diploma que le dio la Academia a Dana y símbolos musicales por detrás. Vale, se ha añadido el cofrecito. Esto se veía venir. Esto se veía venir. That's not it. I should search for more clues in the room. Ya, ya. Lo sé, lo sé. ¿Y esto cómo es? Hostia puta, estos son símbolos, tío. Uf. Loquetes. Vale. Pues cuestión de mirar, mirar y mirar. Vale, ¿podemos venir más para aquí? No, parece que aquí se nos corta nuestro camino. Y aquí no tenemos nada. Inspeccionar aquí. There's something underneath. Parece que hay algo ahí debajo. No alcanzo. Mete la mano, hija. Can't be that heavy. Venga, el último empujoncito. Vale, ¿qué tenemos? Esto. Un boceto extraño, parte izquierda. Ahora que lo pienso, influencia sobre mí. He acabado como me sugirió. Vale. Vale, no tenemos nada más. Perfecto. Vale, por aquí podemos tirar. ¿Me dejas por aquí, verdad? Sí. Quiero ver si aquí tenemos algo. No, parece ser que no tenemos nada. Solo teníamos eso. Entonces, debemos de entrar... Coger aquí, en el suelo. That's better. Perfecto, tío. Esto sí me gusta más. Ahora que lo pienso, Junta tenía más influencia sobre mí de lo que pensaba. He acabado escribiéndome recordatorios como me sugirió. Vale. Perfecto, aquí no tenemos nada más, ¿no? Por el suelo. No. Vale, I'm entramos... sure there's more for me to do here. Seguro que hay más cosas aquí. Ah, vale, que esto es para salir. No, pues seguro que tiene que haber más cosas. Porque aquí donde el piano... No doubt about it. Vale. This must have been Dana's room. Tiene que haber más cosas aquí. Vale. Vale, salir no vamos a poder salir porque está tapiada. Vale, y los simbolitos estos porque no entender. Y algo más tiene que haber, dice. Y esto es para salir.
Aquí, mirar. The room was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. Diploma. Vale, tío, aquí. Music symbols, but they don't seem related to the diploma. Es esto, locos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, pues... Vale, miramos. Es aquí en el diploma, tío. Esta no la veo muy bien, tío. Sinceramente. Bueno, vamos a empezar por el final. La nota musical esta. Y esta media luna con el punto, ¿no? A ver, gente, a ver. Vale, yo diría que es esa, tío. ¿Qué es esta? Esta. Hostia puta, tío. ¡Ahora! ¡Por fin! Loquetes. Por fin, tío. Por fin. Vale. Abrimos, family. ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa? ¿Que hay más cosas? ¿What? Inspeccionamos. It's blocking it. Lo está bloqueando algo. Pues esto. ¿What? Thing's stuck. Está atascado, tío. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahora sí. Entonces, ¿por qué me decía que estaba atascado, locos? Vale, pues observamos. Vale, cogemos. Cogemos, family. Vale, a ver qué tenemos aquí. This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. So he did write back to Dana after the expedition left Kantar, the capital of Baltayar. The High Plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my fellow survivors. ¿Y eso? Pero no hice el porqué. Ahora lo veremos. Baltayar, montañas, otoño de 1937. Oh, cómo se pone esto interesante, familia. Qué guapo. Vale, vale. A ver qué ha pasado. A ver qué ha pasado aquí. En Baltayar. Something bad happened during the expedition. I, no doubt, am partly to blame. Ostras. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. A ver qué ha pasado, tío. After hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted.
For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching. The rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger. Ahí no dice nadie ni mu, ¿eh? Está el ambiente... Madre. Coño, buen campamento nos han preparado. ¿Ahora que llevaremos a Leon? Pues... Up we get, Leon. Toda la Another pinta. day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Vale, revisa el campamento antes de salir, ¿no? Nos ponen... Antes de irte, prepárate para salir. Vale. Mirar. Horst has already left. The scolding that Berger gave them yesterday about their lack of results in tracking down the Gorons really got to him. Miramos. All those books. Only Horst could cot about works of anthropology beyond the frontiers of the known world. The march of science knows no bounds for him. Supongo que si nos lavamos no perdemos la posibilidad de ver las cosas del campamento, ¿no? No. Inspeccionar. Vale, esto es para irnos. Mirar, miramos. Una cámara. I'm so glad Junta lent it to me. I was able to take wonderful pictures behind Berger's back. Vale. Miramos. Cuaderno de dibujo. 1937, expediciones. Vale, I hope I can observamos. get back to sketching the valley, but with Berger putting on the pressure at the moment, I doubt it. The letters I got from Dana before leaving Kantar with the expedition. It's tough not to be able to receive or give any news since leaving civilization. Vale, salir, no. ¿Podemos mirar más cosas? Galletitas. These biscuits don't compare with old Gustav's cooking, but at least they fill you up. Al menos dicen las mejores amigas del montañero hambriento. Que tenga unos dientes como piedras. Vale, se ha añadido al inventario. Must remember to fill it up before I leave the camp. Vale, hay que llenarla, ¿eh? Mochila. I ought to bring all the equipment together before I take my bag. Vale, hay que juntar todo el equipo primero. Y aquí no tenemos nada más, ¿no? Vale, cogemos el machete. No chance of me venturing into the mountain without that. Vale, yo creo que ya tenemos todo. Entonces quiero volver antes de coger la mochila, porque no sé si hay algo más aquí o no hay algo más.
Mira aquí. Novela de Sauer. Goethe's Faust. One of Junter's posh friends, Murnau, if I remember rightly, turned it into a film about 10 years ago. I think the poor chap's dead now, though. Vale. El Fausto de Goethe. Sauer's thesis. From what I understand, he accepted to work for the Brown Shadow because they were the only ones who would finance his research. Qué desperdicio. Vale, ¿qué tenemos más cositas por aquí? ¿En serio? Aquí están estas dos cositas. Entonces, algo más tiene que haber. ¿El qué? ¿El qué? All those books. Only horse could Vale, esto ya cast lo about hemos works of visto, anthropology lo van a beyond the por saco, frontiers of the known world. A lo de revisa el campamento. For him. Porque está todo revisado, así que vamos a coger la mochila y a tomar por saco. O a lo mejor hay que revisar fuera ahora. No sé, ¿eh? Hay que llenar también el agua. No sé si lo llenaremos nosotros o se va a llenar solo, Better así get por going amor al before. arte. You know what time it is? Time to be heading out? Enough! Hostia puta. You couldn't care less whether we find the Gorons or not, could you? Well, mark my words, Cobatis. You'd better change your bloody attitude. Menudo gilipollas. Es un normal. You know full well Huss and the Brown Shadow forced me into this. And besides, my mission was to guide you and the rest of the expedition here, not to get Exactamente. involved in your harebrained research. I couldn't give a damn. Everyone has already started except you. So you just get your butt upstream and help Sauer carry out his research. The idiot is capable of getting himself lost again. All right, all right. I'm not your enemy, you know. I don't think you understand the gravity of the situation, Leon. If we don't find a specimen of the Goron, the Brown Shadow will... Look, just go find Sauer. Madre mía. Please. En la que se ha Now. metido el pobre chaval este del lío. Locos. Esto es para poder entrar. Revisa el campamento. Encuentra a Horst. Vale. Podemos hablar con este. Vamos a hablar. Vamos a revisar el campamento ahora. Look, can't you see I'm busy? ¿Acaso no ves que estoy ocupado? Dice. The Miramos. mountain's dangerous and we're prepared for the worst. I only hope we don't have Vale. to use it. Miramos, inspeccionamos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Not what you'd call cute, this Gorun. Just as well they haven't found it yet. Dibujo anatómico del mítico Gorun. Vale, un colgante. Can't have been easy for Bauer to leave his daughter just after she was born. El 4 del 8 de 1937. This medal must belong to Bauer. He must have left it behind when he turned in for the night. Bauer's daughter. I sometimes forget I'm not the only one who left behind someone dear back across the mountains. Vale, a por este notas tenemos que ir, ¿vale? Vale, esto lo hemos visto, quiero inspeccionar, esto lo hemos visto ya, family, esto va aquí. Vale, para llenar. Para llenar mi gente. Mi gente, agüita, que no somos de secano nosotros, somos de regadío. Vale, perfecto. With this, I'll be able to venture out for as long as it takes to find Sauer. Perfecto, vale, más cositas. Esto está visto, no hace falta entrar. Vamos por aquí, un momento. Por aquí había otra, ¿no? Vale, hablar, no queremos hablar con este. Vale, hemos salido de aquí. Entonces podemos entrar aquí, de locos, ¿no? Sí. Pues vamos a entrar. Y descartamos ya toda esta zona. La dejamos ya hecha. No one here.
Aquí no hay Bao and nadie. Jäger must have already taken off in search of the Gorun. What? 5862. Jäger and Bauer have been a bit heavy-handed with the alcohol these past few evenings. Morale of the troops is at an all-time low. Vale, tenemos algo más por aquí. Maldito baúl. Sabrá Dios ahora. Vamos, ahora mismo no lo podemos abrir. Sabrá Dios ahora cuál es la combinación. Entonces nosotros hemos venido de ahí. Vamos a ver esto por aquí. Esto está visto. A ver, entrar aquí. I hope you're not thinking of going inside my tent, Kobatis. Vale, ¿esto lo hemos visto? Sí. Vale, vamos para aquí. Vale, aquí no tenemos nada más. Ahí no podemos entrar. De aquí es para irnos, ¿no? Que no me va a dejar irme, ¿no? Sí. Pues no sé si tirar por aquí o por aquí abajo, porque por aquí abajo también se puede. O arriba o abajo. Bueno, aquí abajo no se puede. Aquí abajo tenemos esto. Vamos para aquí. Corre, caballito. Vamos para arriba, chiquillo. Abandonar el campamento, quedarse. Vamos a por el tío ya. Better get going. Vámonos. Vámonos. A buscar al Sauer, ¿no era? Parece que se llamaba Sauer. Vale, encuentra Horst Sauer. Vale, miramos. Autumn is here. We'd better leave the mountains soon, or we won't survive. Vale, vámonos por aquí. No veo otra. Anyone there? Looks like someone's left their gear over there. Echa otro vistazo a las cosas que dejes. ¿Cómo? Echa otro vistazo a las cosas que dejes antes de prender el camino. Stopping to read in the middle of the wilds. That's sour all over. One of us must have stayed here. For a rest, maybe? Sí, pero hay caza aquí. Whoever it belongs to must have left in a hurry to have left it behind. One of the scientists must have stopped for a rest here. Most probably Sour. But what made him leave in such a hurry that he left behind all his gear? I'd better have a look around to find out what happened here. Vale, habrá que echar un ojo. Aquí. What on earth is that? ¿Qué coño es eso, That tío? mark must be what caused Sour to stop and rest for a while. I'd better head out and try to find him to clarify the situation. A ver dónde se ha metido el notas este. Vale. Vámonos para adelante. Porque por aquí no tenemos nada. Por aquí nada. What in God's name is that? ¿Va a ser un mono de esos, tío? Family? Mira dónde está. El Sauer. Sour? What in the world? Shh.
Está ahí, loco. Is that a Gorun? Yes, it's a Gorun. I heard him cry as I was taking a break near the path. Hurry, we must go fetch the others. You go. He looks injured. I'd better stay and try and reach him before the current carries him away. Right, Leon. Okay. But don't lose him. Madre mía. A que la liamos ahora. La liamos parda. All right, little fella. Don't move. I'm coming to get you. Vale, con que hay que ir a por el mono. Acércate al Gorun, loco. All sorts of debris has been carried by the river. But other than trying to build a raft, I don't know what use it can be. Current's too strong to swim across. Better find another way. Vale, hay que tirar por ahí. Por el tronco este. Usar el hacha, ¿no? No tenemos el hacha. Solo tenemos el machete. Y con el machete, loco. ¿En serio? Teniendo un hacha que tenemos ahí. Un poco más para atrás. Vamos a darle con el machete. Alucino, pepinillos. ¡Ay, fuerte! Joder, Pachi, dale fuerte. Pues... menudo machete, loco. Eso está hecho en el País Vasco, por lo menos. El machete ese. Ya está. Si el mono nos ha enterado, el Gorun. Easy, Leon. Now's not the time to get a dunking. Venga, loco. Tú tira para adelante. No mires hacia abajo. Vale, perfecto. Hostia puta, tío. Da rollo, tío. Take it easy. I'm not going to hurt you. Vos, si no te entiende. Digo I yo, just want to look at your wound. Digo yo, que no te entenderá, digo yo. ¿A que lo perdemos? ¿Al Gorun? What can I give him to show I mean no ill? ¿Qué podemos darle? Galletitas. Que las cogimos. Quizá tenga hambre. Está temblando el pobre. ¿No? There you go. A ver, si lo coge, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Family. Good boy. It's all right. Don't be afraid. You're all right, fella. Me imagino que será ir para Good atrás. boy. Eat up, fella. Vale. Imaginaba bien yo. Pobrecillo, ¿no, tío? Encima seguramente quieren capturar uno para hacer algún experimento de estos, los hijos de la gran chingada. Uf. Ahora te vas a poner agresivo, loco.
Cógelo, anda. No te hagas de rogar. It's good, isn't it? Leg broken. I just want to look at it, all right? Look, little fella, if you let me see your wound, you can have another biscuit later, yes? It's broken, all right. It must be very painful. You're a brave boy. If I could clean the wound and brace your leg, we should be able to get you back to camp and make it better. Hold on. I'll be right back. Just be patient, little fella. Ahora se I'll be va. right back. Ahora se va y se pira. Entablilla la pierna del Goru. They're straight enough to help get the Gorun back to camp. Vale. I could use those creepers to tie up the Gorun's splint. They seem to be stuck. Vale. They should do fine to hold the Gorun's splint together. Fácil. No hemos interactuado con lo que hay arriba. Aquí, Here we go, fella. lo de las piedras. De ahí, mano derecha, arriba. This is going to sting a little. ¡Oh! Me dice. ¡Oh! There, wasn't so bad, was it? Ahora como quieren capturar al mono, se hace amigo del mono y se escapa. Y por eso no puede volver. Hostia. Más apañado con un jarrillo lata, ¿eh? Now we just need to find a way to get you back across. ¿Y eso? ¿Qué has sacado? A ver, gírate, Leon. ¿Qué es eso que tiene ahí en la mano? Hey. Did you do that, little fella? Well. Better drawing than talking, huh? Pobrecillo, tío. Ya me está jodiendo y me está doliendo, pues no sé lo que va a pasar con el mono, por eso, porque me está jodiendo ya. Me está como doliendo, porque algo la van a liar, la van a hacer algo al mono. Seguro, pobrecillo, tío. No sé. Now we just have to wait for the others. Vale, continuamos. Huh? Oh. You want another biscuit? You learn quick. Como que tiene hambre. It was a young specimen, my darling Dana. Almost like a child. And as soon as we made eye contact,
I knew this was a creature endowed with reason. When my companions joined me, I immediately sensed we did not share the same point of view. Eso lo sé yo. Lo quería capturar y quieren hacer algo. They seemed blinded by the discovery. They couldn't see the individual. Y nos tenemos que pirar con él. ¿No? Pobrecillo, lo tienen ahí, tío. Si es que lo sabía yo. ¿Veis cómo me estaba dando por culo ya? Lo sabía yo, pobrecillo. Hay que salvarlo, tío. It was clear the young Goran wasn't a person in their eyes, just a subject for study. In their excitement, they seemed to lose all common sense. Pobrecillo, tío. A ver, yo sé que tienen que experimentar, ¿no? Pero... What is Joder. wrong with it? me da pena. Fruit. Have some fruit. You shut him up in a Más que cage. What nada do you porque expect? son He's unos frightened. cabrones. Shut it up, or I'm going to gag it. Si dices que experimentas para saber más de ellos y los tratas bien, vale. Pero aquí se puede liar una muy gorda, ¿eh? Como venga la familia. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ¿eh? Localiza el origen del grito. Vale. Tiene que estar en los árboles, ¿no? Aquí. Ya te digo. Ya te digo. Pass me the rifle Must be the Goran's mother. If we give it back, she'll probably leave. and deprive us of an adult specimen. Are you mad? All right, Mama. Look at the size of her burger. Wound her, and we'll never get her back alive. Who said we need her alive? They can't all be live specimens, can they? No! Pues eso es lo que pasó, loco. Y ahora puede salir. Y ahora se van a escapar. Y Leon no va a poder volver. Sorry about that burger, but I couldn't let you shoot them. ¿Que se la ha cargado? ¿What? Reinhardt, you all right? No me jodas, tío. Que se la ha cargado. ¿What? But he's killed Berger. Hostia puta, tío. Bauer, wait. You saw. It was an accident. Buah. He was going to kill the Goran, sir. So I had no intention to. Shut it, assassin! Ya ves. Ya ves. Joder, tío. My head. Normal, después del golpe, coleguita. Y atado a un árbol.
Vale. No podemos, ¿no? Ahora a ver cómo nos soltamos. Vale, para mover la cámara. Coger. I'll bring him some soup. We can't let him starve to death. Vale, un poquito de sopa nos van a traer, ¿no? Bastard doesn't deserve food. Hijo puta, el Vaghen este. Always the good Samaritan. Aren't you afraid I was going to run for it? They intend to hand you over to the authorities in Kantar for the murder of Reinhard Berger. Convenient for them. Well, that's not how it's going to be. I don't agree with what you did. But you don't deserve what Bauer and Jaeger intend for you. You must pretend to be tied up. Wait for them to fall asleep. Then take your gear and get as far away from here as possible. Hear me? Vale. Pues el Horst Yes, but este nos va a liberar. Bueno, nos ha liberado. Ahora nos tenemos que encargar nosotros de salir pitando, ¿no? De escaparnos, mejor dicho. So there you have the full story, my darling Dana. I don't know what will become of me, where my escape will lead me over the coming weeks, or what my life of a murderer on the run will be like. Joder, tío. Lo que era una expedición en lo que se ha convertido, locos. Vaghen, Casa de los Roze, invierno de 1937. Pues eso es lo que decía la carta. Always remember that my love for you is as strong as ever, and that my greatest desire is to hold you in my arms. I love you more than anything in the world. Leon, your Alpine lover. Tu amante alpino. Dana! Oh my goodness! Dana! What's wrong, Puppet? Lena, come, quick! ¿Esto qué coño ha hecho Dana, locos? ¿Coño has hecho, tío? Está muerta, en serio. Dear Diary, so much has happened since I received Leon's letter a few days ago. I'm slowly recovering. Today, Papa and Mama told me that I was going to leave for a while. I'll explain what's going on, but I don't know where to begin. I need to gather my thoughts as I finish packing my suitcase. Vale, termina de preparar la maleta. Guarda el folleto del sanatorio. Guarda la foto de tus padres y guarda la medicina para la tos. Medicación. The medication to treat my cough. Mama is forcing me to take it again since I collapsed after getting Leon's letter. I should pack it. Vale, para tratar la tos crónica. Vale, no tenemos nada más. Perfecto. Inspeccionamos. I can't believe Leon is on the Carta run. de Leon. All alone in those mountains in the middle of winter. Vale, esto es lo que nos han contado, ¿vale, gente?
No tenemos nada I más need to aquí. finish packing my suitcase before we say goodbye, dear diary. What? No tenemos nada más aquí. No. Inspeccionar. As I said, dear diary, I'm leaving tomorrow. Papa and Mama are sending me to a sanatorium out of town for a few months. They say it's for continuing my convalescence. In other words, to send me and my secret away from prying eyes. My parents have accepted the offer from their longtime friends, the Zimmers, to pay for my hospitalization at the sanatorium. The Zimmers said it was in the name of their long friendship with Papa and Mama. Ten cuidado. But I think they feel bad that they can afford to flee Vaghen in the Brown Shadow, whereas Mama and Papa can't. Pobrecilla, tío. Joder. Pobrecilla. Vale, folleto del sanatorio. The ideal summer and winter resort in the most picturesque and enchanting spot looking over the river Dombra. Well, let's hope that's true. Vale, por atrás nada. Volvemos. Vale, hay que guardar el folleto del sanatorio, lo tenemos. Vale, la foto de nuestros padres es lo que queda. Mirar, mirar, inspeccionar. Vale, vamos a mirar aquí el baúl. I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Vale, esto no es un baúl, esto es una Better maleta. to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Inspeccionar. Yunta inspired me, I guess. Hostia. Ostras. Esto es lo que teníamos nosotros, que lo hemos leído con Kate, gente, que estaba partido por la mitad. Esto de aquí. Vale, mirar, por aquí tenemos más cosas, salir, cogemos las fotos, que ahí está la foto, ahora miramos en el otro lado. Poor Papa and Mama. Está embarazada. They were devastated when the doctor they Supongo called que os after habréis I dado cuenta, collapsed ¿no? discovered my secret. That secret I dared not speak about to anyone. Entonces Not even you, se dear había diary. desmayado, family. Se había Now I desmayado. can tell you. I'm pregnant, dear ¿Ves? diary. Leon is the father. Leon es el padre. There were a lot of tears and screams when the doctor told Papa and Mama. But they finally decided to pretend that the baby will be the foster child of a missing relative. Ten cuidado, tío. En I aquella know época everyone es que expects me to feel guilty. teníamos la I mente can't help cerrada, thinking of names. If it's a boy, of course it'll be Leon. To bring his father good luck. And if it's a girl, I Ana. think I'll call her Anna. Papá y mamá. Papa looks 10 years older since he learned of my pregnancy. But what seems to have affected him the most was to ask Herr Zimmer for help. Mama says Leon is nothing but an unscrupulous adventurer who took advantage of an innocent girl. But I know it's not true. Vale, atrás no tenemos nada. Vale, tenemos las tres cosas. Vamos a mirar esto. I was planning to give up all my old toys and dolls. But now I guess I'm going to need them in a few years. Claro, para el niño. ¿Y no teníamos nada más aquí que mirar, family? No, ¿no? I'll put you away in there as soon as Vale. I'm done, dear diary. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going.
Vale, mirar. Vale, esto está inspeccionado. Ah, el pañuelo bordado. No me había dado cuenta, locos. Come on, Dana. There were enough tears already. Se acabó lo de llorar. Vale. Vale. No hay nada más, ¿no? No. It's late. I shouldn't roam about in the house. Salir y salir. No need to go in the bathroom. necesito I've ir al already baño. packed my toiletries, and I won't feel sick again until tomorrow morning. Vale, eso de ahí quería yo inspeccionar. Ah, es esto, locos. Vale, entonces, ¿qué más tengo que hacer? ¿En serio? ¿Qué más tengo que hacer? Ah, aquí, mirar. Vale, aquí tenemos lo de... para mirar aquí también. Amigo. Vale, vale. Cómo mola, tío, que nieva, tío. Gustaría vivir en un sitio así. Que estuviera nevando. I hope you are well, Leon. Que nevara a menudo. Wherever you are now. Que tiene que ser jodido, tío. Que encima el padre de tu hijo le ha sucedido lo que le ha sucedido y que esté... y que no esté contigo, ¿no? Papa and Mama have locked me up in here since they discovered my condition. I'm going to miss playing the piano while I'm away. Let alone going to the academy. Vale, tenemos algo más. Mirar esto. Ya está, ¿no? Por favor. ¿Dónde vas, hija? ¿Que has sido tan decidida aquí? I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. A ver, vamos a ver, pues entonces... Better to keep you safe than risking to lose you where I'm going. Vale, el diario no está aquí. ¿A dónde cojones está el diario? No, aquí está esto. Vale. Vale, aquí, vale. Que hay que guardar las cosas aquí, loquetes. Medicación. Vale. Hay que guardar las cosillas aquí. Vale. El folleto del sanatorio. Y ahora hay que guardar la foto. Y la foto de papá y mamá. Y ya tenemos preparada la malituki, ¿no? Well, that should be it. Cierra la maleta, vale. All I need to do now is to conclude my diary entry and hide it somewhere safe with Leon's letter. Vale, solo falta terminar la entrada del diario. ¿El diario dónde lo tienes? I'll put you away in there as soon as I'm done, dear diary. Vale. Better to keep you safe than risking to lose you where I'm Madre going. mía. ¿Dónde tienes el diario, hija mía? Aquí. Vale, despedirnos del diario. Perfecto. Now you know everything, dear diary. It is now, I guess, the time to say goodbye for a while. Antes se usaba mucho los diarios, ¿eh? Pues para el sanatorio que se nos va nuestra Dana Roze. All I can hope now is that Leon will survive winter in those faraway mountains. Esa es otra.
and that he will find a way to come home and clear his name. We will wait until then, me and the baby. Qué guapo, gente, tío. Si no sabréis apreciar un juego de estos, que tenéis el gusto en el puñetero culo, familia. Casa de los Roze. Me and the baby? Do you still think there might be a family connection between you, Kate Walker? ¿Qué va a ser esta, hija o qué? No sé, no sé, ¿eh? No sé, no sé. No tengo ni idea, es posible, ¿no crees? Es posible, ¿no? Well, all I know is that my family on my mother's side came from Europe. Well, like a lot of New Yorkers, right? I don't know from where exactly, but... And then there's the music box my mother left me, which it turns out plays the Vaghen anthem. I mean, it all seems so magical. Almost like destinies at play. Or a coincidence, Kate Walker. The law of coincidences states that the more an individual is liable to believe in coincidences, the more coincidences happen to them. But then there's the fact, Oscar, that everyone keeps telling me Dana and I look so much alike. What do you plan on doing now, Kate Walker? According to the diary, Dana left for a sanatorium outside of town. The records might tell what became of her and her baby. But before we go, there's something that's been bothering me. ¿El qué? What is it, Kate Walker? The pogrom that Frau Heigl told us about, the one during which the house and the neighborhood were ransacked, happened in 1938, if I recall correctly. Dana said that she was leaving for the sanatorium for a few months at the end of A finales del 1937. 37. Indeed, Kate Walker. So it is very likely she was safe and sound over there when the pogrom occurred. Yes, but what if she was home with her baby? I need to be sure before we leave for the sanitarium, Oscar. We need to search the neighborhood for more evidence. All right, Kate Walker. Where you lead, I will follow. As long as you don't forget your bag. Trust me, Oscar. You're the only friend I've got right now. I ain't losing you. Tenemos que registrar el barrio, entonces, por lo que se ve. Vale, obtener información sobre los pógromos. Vale, salimos. ¿Qué tenemos que salir por aquí? ¿Podemos salir? Miramos. Threats, riddled with misspellings and signed Frank Hoss, that member of the Brown Shadow who had it in for Leon at the refuge. Looks like he never forgave them and was after Dana during the pogrom. Indeed, Kate Walker. But the very existence of this message could mean she wasn't home when those tragic events occurred. Come on, Oscar. We need to find more clues. Vale, hay que encontrar más pistas. Vámonos. So, according to that letter, Dana was supposed to stay at the sanatorium until December 1938. Looks like there were medical complications. Vale, gente, carta del sanatorio. Hermana Magdalena, Sanatorio Vaghen. Baden Ostertal. 13 de junio de 1938. Estimado Herr Roze, le ruego que acepte mi agradecimiento más sincero por la nueva donación que ha hecho Herr Zimmer a nuestra institución en su nombre. Por lo tanto, me complace informarle de que Dana puede permanecer con nosotros hasta diciembre de 1938. O sea que se lo estaba costeando todo, como nos han dicho antes, el colega del padre, el Herr Zimmer. Y como nos pidió, de hecho es lo más razonable, teniendo en cuenta el deterioro en su estado de salud. Puede estar seguro de que seguiremos cuidando bien de ella. Atentamente, hermana Magdalena, madre superiora del sanatorio Vaghen. We're getting close, but it's not enough to draw conclusions yet. Vale, aquí tenemos otra. Pañuelo bordado antiguo.
Dana's initials. Dana Roze con las iniciales. Vale. Vale, aquí no tenemos nada más. Tenemos que salir por el otro lado, ¿vale? Venga, vámonos. ¿Por dónde hemos entrado? Aquí nos daba la información estas dos informaciones. Así que, para la ventanuki, la salida de incendios. O de emergencia, como queráis llamarlo. Vale, tenemos que buscar información. Pues nada, pues nosotros a buscarla, locos. ¿Nos dirá algo la tía? Yo creo que no, ¿no? Pero podríamos probar, ¿verdad? Entramos, probamos. A ver si nos puede dar más información. ¿Nos dice algo o no? I'm sorry I couldn't help you, Fraulein. Vale, nada. Hay que salir fuera. Una cosa descartada. Con esta nota no podemos hablar con la tía esta, ¿vale? Entonces vamos a ver. Aquí hasta dónde nos deja llegar. Vale, aquí nada. Can't leave now. There are still things to do Ya, here. ya. Vale, tranquila. Vale, vamos por aquí. A ver qué tenemos, gente. Mira. Aquí podemos bajar. ¿Por dónde hemos bajado antes? Y podemos hablar aquí algo. Esto ya lo hemos leído antes. Entonces... Esto lo leímos antes. El aviso de tormenta. A ver si tenemos algo más por aquí. Mira aquí. Inspeccionar. Ackerman, Fisher, Yorga. I can't find Dana here. Vale, no está Dana. Vale, no encuentra a Dana. In loving memory of all those who lost their lives. Entonces, ¿qué? That terrible night. ¿Qué me quieres decir? Vale, que aquí hay más. Eso es lo que me quieres decir. Keller, Meyer, Ortel. I'm getting close. Vale, nos estamos acercando. ¿Usar el qué? Better try something else. That doesn't work. Impossible. Wrong one. El pañuelo. Que veamos bien. Anton and Lena Roze. Dana's parents. Oh God. Vale, ahí sí que está. Los padres. Is Dana Roze also mentioned? No. It doesn't look like it, no. But I need to be sure. I think that's it, Oscar. We know that the pogrom occurred at the beginning of November 1938. Dana's parents, Anton and Lena, were killed, that's certain. But Dana was supposed to be at the sanatorium back then. Which seems to be confirmed by that message Herr Hoss left in the house, Kate Walker. Exactly. So I guess we're done here, Oscar. Let's take the tram back to the guest house. We'll try to find that sanitarium first thing tomorrow. Vale. Perfecto, vámonos para arriba. De ahí, para ir a la pensión. Sí, señor. Vale. Otra cosita más hecha.
Venga, vamos para arriba. Subimos. Cogemos el tranvía y para la pensión family. Inspeccionamos. Y nos vamos para la pensión. So, there she is. Blake. The famous Kate Walker. ¿Y quién coño es esta? Sorry, what? Dana Roze. ¿Cómo? I knew her very well, you know. Our Dana darling. Waiting for the tram, aren't you? Well, we'd be better off speaking at the guest house. I hear there's a storm coming. Pleased to make your acquaintance, Miss Walker. La Coronel Blake. Colonel Blake or Fraulein Junta. Connecting the Es dots, Junta. are we? You're a very clever young woman. Es Junta esta. But you must be eager to know why I'm here in front of you, bearing the surname of one of Her Majesty's military officers. Oh, wow. Wow, wow. But here's our tram. Would you be so kind? Wow, wow, tío. Es Junta, tío. Sí, señor. Sí, sí. A ver qué nos tiene que contar, Junta. Nos tiene que contar cositas. Nos tiene que contar cositas. Sí. Nos tiene que contar cositas, Junta. Pero familia, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Está la cosa muy interesante. Sí, sí. Sí está la cosa interesante. Ya como os he dicho antes, si no os gusta este tipo de juegos, aunque sea solo para verlo por los puzzles, por la narrativa que tiene, es que tenéis el gusto en el culo, family. No, es broma. Cada uno tiene sus opiniones y sus gustos. A gustos colores. Pues nada, familia, como os he dicho, lo dejamos aquí. Y como os digo siempre, si os ha gustado, darle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada, es tan solo un clic. Todavía es gratuito encima. Y apoyáis a un servidor como yo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Hasta luego.